Entonces, pues buenas el que se conecta al video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues precisamente esto, ¿no? O sea, digamos, ya conocemos cómo son las funciones, ya conocemos cómo calcular un límite en varias variables y pues uno de los límites que más nos interesa en, ¿en qué? En el estudio del cálculo multivariable, pues es un límite especial que se llama el límite de derivada parcial, ¿sí? Recordar, recordar. Esto es diferencial, o sea, recordar. ¿Qué pasaba en diferencial? En diferencial nosotros decíamos que si f de x es una función de una variable, se define f' de x. ¿Cómo se definía a f' de x? La definición. ¿Profesor está compartiendo pantalla porque no se ve? Sí, yo estoy compartiendo pantalla. No se ve la pantalla. Sí, yo la veo. Tiene que tener el internet lento, yo creo. Sí, eso debe ser. O sea, ahí se ve que si f de x es una función de una variable, se define la f' Sí, de x. profe, ¿Sí? se ve, no, profe. Bueno, ¿cómo entonces, cómo se define la derivada de una función? La razón de la tangente. Yo sabía que me iban a decir eso. No es la razón de cambio. La derivada, bueno, voy a bajarles un mito que les dijeron por allá. O sea, la derivada sirve, la derivada sirve para encontrar la razón de cambio. Sí. Pero la derivada sirve para encontrar la razón de cambio y la derivada sirve para encontrar la pendiente de la recta tangente. No es la tangente, es la pendiente de la recta tangente la que calcula la derivada. Eso es cierto, pero eso es una interpretación de la derivada. Un ejemplo claro, un ejemplo claro. No es lo mismo el jugo de naranja que la naranja. Sí, o sea, el jugo de naranja es el jugo, la naranjada, pues, para que no vengan aquí por la calle. Ay, pero ese jugo de naranja no existe. La naranjada, no es lo mismo la naranjada que la naranja. Sí, o sea, la naranja es la fruta. La naranja es la bebida que se hace con la fruta. ¿Sí? Entonces, aquí es la misma historia, o sea, la pendiente de la recta tangente o la derivada vista como una razón de cambio es la naranjada, ¿sí? Pero la fruta es la derivada. ¿Y qué es la derivada? ¿Cómo se define la derivada de una función? Límite de h, límite de cuando h tiende a infinito A cero. a cero. Límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí o no? Eso, Sí, exactamente. Este es el límite, ¿no? Esta es la derivada. Esta es la derivada. También se la pudieron decir así, el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. Digamos que las dos son totalmente válidas. Las dos son totalmente válidas. ¿Listo? Pero pues como en toda, como se han dado cuenta con los dominios, y veo que hay mucho, Un abierto. No escucho. como se han dado cuenta con el cálculo de los dominios, como se han dado cuenta con el cálculo de los dominios y lo volvió a abrir, como se han dado cuenta con el cálculo de los dominios, digamos, aquí no todo es bonito, ¿no? Como era allá, ¿no? Porque allá, digamos, pues usted solo encontraba el dominio en un intervalo y sí. Aquí, digamos, ya tenemos en cuenta que las dos variables pueden variar, ¿sí? Pero entonces bueno, ¿qué pasa? En múltiples variables,
en múltiples variables, por eso se llama derivación parcial. Resulta que en múltiples variables la derivada, en el sentido de ese límite que está ahí, sí va a ser lo mismo. Sí va a ser lo mismo. Solo que digamos ya nos vamos a mover distinto. Ejemplo, digamos, esto me lo entienden mejor así. Voy a poner aquí una función que digamos, ya todos debemos conocer qué es esto, ¿no? ¿Qué es esta figura? ¿Cómo se llama? Paraboloide elíptico. Se llama eso. Paraboloide elíptico, ¿listo? Entonces, en el paraboloide elíptico, pues digamos que ¿cuáles son las trazas? O bueno, digamos cuando yo quiero ver las curvas de nivel, ¿eso qué es? ¿Se acuerdan de las curvas de nivel? Les va a ir excelente en el quiz. Líneas paralelas. ¿Seguro? Sí, son líneas que van de acuerdo Ahí es 4, ¿no, profe? a cierta distancia. No, las curvas de nivel. Si usted dice que son líneas paralelas, ¿está totalmente seguro de eso? Sí, señor. Son rectas. Son elipses. Son elipses. O sea, ¿se acuerda que yo decía por lo menos si defino z igual a 3, si defino el plano z igual a 3, entonces ¿qué era la curva de nivel? La curva de nivel era esa curva que está ahí. Pero entonces esa curva que está ahí yo la miro, en el plano XY. Entonces es un círculo, bueno, porque después un círculo es una elipse. ¿Sí? Pero entonces son círculos, ¿no? Entonces son círculos que yo voy pintando. Las curvas de nivel de esta función son círculos. Sí, Las que son rectas son los planos. Los planos y las curvas de nivel son rectas. Eso sí es cierto. Y bueno, hay algunas funciones que también dan rectas. Pero digamos, en este, que es un paraboloide elíptico, son círculos. Bueno, y eso hay que saberlo. Pero bueno, no me interesan tanto las curvas de nivel. Era para ver si sí estaban pendientes de lo que se había visto o no. Parece que no. Entonces hay que estudiar esas cosas. Pero entonces, bueno, en una variable, pues digamos, si yo tenía la función y igual a x al cuadrado, digamos que la pendiente, o sea, yo tomaba un punto acá y calculaba la pendiente, eso se puede hacer aquí, la tangente a esta curva por este punto. O sea, sí, esto era la pendiente de esta recta, era lo que uno llamaba la derivada. O mejor dicho, la derivada, pues ese límite que estaba allá, permitía calcular la pendiente de esta recta en ese punto A. Bueno, aquí va a ser lo mismo. Aquí va a ser muy parecido, solo que vamos a pasar de este plano, vamos a pasar a este. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Vamos a calcular algo que se llama una derivada parcial. ¿Y qué es una derivada parcial? Es esto. Yo voy a dejar fija una de las variables. Entonces, voy a poner por ejemplo esta. X igual a 1. Cuando yo hago x igual a 1, eso me genera un plano que me está cortando a la función. ¿Se observa ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, mire, esa intersección, cuando digamos yo fijo x igual a 1, esa intersección me está dando esta curva. ¿Sí la ven? Sí, profe. Listo. ¿Qué va a hacer la derivada parcial? La derivada parcial va a ser la pendiente,
o bueno, se puede representar, pues, ¿o qué representa? Representa lo mismo que allá, la pendiente de la recta tangente a la curva esta, a esta curva que se generó cuando yo definí, cuando yo fijé una de las variables, ¿sí? O sea, yo fijé a x igual a 1. Al fijar x igual a 1, lo que yo estoy calculando es la pendiente de la recta en este punto sobre esa curva. A mí no me interesan las demás curvas, o sea, las demás, digamos, no me interesa en este momento, pues, que solo tenemos pues lo de derivada parcial. A mí no me interesa, digamos, en este punto. ¿Por qué en este punto no me interesa? Porque en este punto no está sobre la curva a la cual yo fijé, ¿sí? O sea, eso es lo importante, por eso es que llama parcial. Porque yo fijé en x igual a 1, yo fijé esa curva y a esa curva es a la que le voy a calcular la recta tangente. ¿Sí me entiende la idea? O sea, yo voy a mirar cuál es la recta tangente que pasa aquí por este punto. Bueno, me es difícil esto. O sea, digamos que GeoGebra no tiene la opción. O bueno, si la tiene no la he encontrado. Pero entonces digamos que, bueno, la idea es que la vean como aproximadamente, ¿sí? ¿Sí me entiende? Bueno, oculte esto. O sea, la idea es encontrar cuál es la pendiente de esta recta tangente. Y eso lo permite calcular un límite. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la derivada parcial? La derivada parcial es un límite. Sí, la derivada parcial es un límite. La definición de derivada parcial es un límite. Solo que este límite se va a calcular fijando una de las variables. Entonces, yo digo, me voy a parar en x igual a 1. Entonces, me paro en x igual a 1. Cuando me paro en x igual a 1, encuentro la intersección entre las dos gráficas, y al encontrar la intersección entre el plano x igual a 1, que es ese azulito, y la gráfica de la función, yo calculo ese límite que encuentro ahí me permite calcular la pendiente de la recta tangente sobre la curva de intersección entre esas dos cosas, entre el plano y la función. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Profe, ¿puedo repetir ese próximo pedacito, por favor? Mire, yo tengo la función, ¿sí? Yo tengo mi función. ¿Mi función cuál es? Mi función es x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Bueno. ¿Qué va a hacer la recta tangente? O sea, perdón, ¿qué va a hacer la derivada parcial? La derivada parcial va a hacer lo siguiente. Yo fijo una de las variables. Entonces, fijé x. ¿Qué significa fijar x? Significa que yo no voy a mirar la función en cualquier valor de x, sino que lo voy a mirar solo cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 3, cuando x es igual a pi, a un número fijo. ¿Sí? O sea, yo fijo ese número x. Y lo que hago es calcular la intersección de cuando yo fijé ese plano x con la función. ¿Sí? Entonces, cuando yo fijé ese plano x y lo miro en la función, eso me va a generar una curva plana. Esta curva es plana. Esta es una curva plana, o sea, eso es una parábola. ¿Sí? Eso es una parábola que incluso usted la puede mirar, o sea, digamos esa en realidad termina siendo esta curva, porque si usted tiene f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y si usted dice que x es igual a 1,
pues entonces eso le queda como una función de y esa función de y será y cuadrado más 1. ¿Es clara la idea? O sea, me queda una función de una variable. Esta curva que está aquí, es una función que es, pues si usted digamos la mira así de frente, es y cuadrado más 1, digamos esto es una curva, y cuadrado más 1, ¿sí? Y entonces en realidad yo estoy calculando la derivada es el límite de la derivada, lo estoy calculando sobre esta curva y cuadrado más 1. ¿Sí me entiende la idea? Yes, profe. Seguro. Porque he fijado, digamos, una de las variables. O sea, fijé una de las variables y al fijar una de las variables, pues me queda en realidad una función de una sola variable. Eso es la derivada parcial. ¿Sí? Por eso es que se llama parcial, porque fijo una variable. Digamos, pues digamos, eso también ocurre en 2, 3, 4, 5 variables. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, yo fijo una de las variables y al fijar una de las variables, pues entonces pues calculo la derivada. ¿Y cómo lo hago? Tomando la otra función, la tomo como constante. ¿Sí? Ya les explico el cálculo, digamos. El cálculo de una derivada parcial no es complicado. O sea, en realidad el cálculo es muy mecánico. O sea, las derivadas tienen ese problema, que los cálculos de derivadas son muy mecánicos. ¿Sí? Entonces a veces uno como que se olvida de qué es la derivada. Pero entonces la derivada parcial, o sea, y van a ver que calcular una derivada parcial no es difícil. Y la interpretación tampoco. La interpretación tampoco es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Definición. Vamos a definir qué es una derivada parcial. Entonces, una derivada parcial es lo siguiente. Entonces, suponga, o sea, mejor, f de xy, una función de dos variables. En 3, 4 o 5 variables es lo mismo. Sea f de xy una función de dos variables. Si y es constante, si y igual a y sub 0 es constante, entonces, si y es constante, entonces pues f de x con y0 acá es una función en términos de x. Bueno, digamos que allá lo hice al revés porque fijé fue x, entonces la que queda siendo variable y. Pero es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces es una función en términos de x. Su derivada parcial será, entonces, ojo con lo siguiente. Si yo fijo x, si yo fijo y, estoy calculando la derivada parcial respecto a x, porque x es la que se mueve. ¿Sí? Aquí, ¿qué hice? Aquí en la figura, ¿qué hice? Aquí en la figura fijé x, porque yo dije que x era igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la variable? La y, ¿no? La variable sería y, exacto. Entonces, ¿qué será la derivada parcial? La derivada parcial será derivar todo lo que tenga y pues lo que tenga x se vuelve constante. ¿Listo? Eso es, entonces la derivada parcial de f respecto a x, pues yo lo puedo ver como el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x, o sea aquí es donde se mueve x, y sub 0 queda fija, menos el valor en el punto sobre lo que se está moviendo en x. La misma historia con y. Entonces es la misma historia con y.
Entonces digamos que, ay, lo escribimos. Entonces digamos, tenemos acá que sería la derivada de f respecto a y, pues ¿qué será? Pues será, ahora se mueve en y. Límite cuando delta y tiende a 0 de f, x sub 0 se queda quieto y lo que se está moviendo es y. ¿Sí? Listo. Eso significa la derivada parcial. O sea, la derivada parcial es este límite. Y uno siempre busca que, pues, que este límite exista. Bien. Digamos que la ventaja está en que pues, las reglas de derivación funcionan igual. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo es una función en una variable. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Calcule la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y para f de xy. Vamos a hacer la misma que tenemos allá, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ojo con lo siguiente. Mire, la derivada parcial de f respecto a x, ¿qué me indica según lo que les he dicho? ¿Que x es constante? No, que y es la constante. Se está fijando lleno. Estoy fijando y. ¿Sí? Sí. Y ahora la pregunta del millón. Si y es una constante, ¿cuánto es la derivada de y? 0. 0. 0. Cero. ¿Listo? Entonces, pues cuando calcule de f de x, si y es 0, bueno, perdón, si y es una constante, ¿cuánto me va a dar esta derivada? 2x. 2x más 0. ¿Por qué 2x más 0? Pues porque como y es constante y como yo estoy calculando la derivada parcial respecto a x, pues y es constante. Y si y es constante, pues la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada es simplemente 2x. ¿Y cuánto será la derivada de f respecto a y? 0 más 2y. Pues bueno, 0 más 2y. O 2y de una vez. ¿Sí? ¿Es claro lo que acabo de hacer? Sí, profe. Sí. Listo. Si es claro lo que acabo de hacer, digamos que vamos a mirar el punto que tenemos aquí definido. Este punto A tiene coordenada en x 0.99, coordenada en y menos 1.33. ¿Listo? Ahora la pregunta es, la derivada sigue siendo representando, porque es que mire que quedó la derivada en una variable, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la pendiente de la recta tangente? ¿Cuál será la pendiente de esta recta que está ahí pintada? Mejor dicho. ¿Cuál será la pendiente de esa recta que tengo ahí pintada? De a 1. ¿A quién fijé? ¿A quién fijé aquí? En esta gráfica, ¿a quién fijé? Ahí está fijo X. Ahí estoy fijando x. Entonces, ¿cuál derivada estoy calculando acá para esa pendiente? A de la derivada de y, la derivada parcial de y. La de y, la derivada parcial de y, exacto.
O sea que para esa me estoy fijando en la derivada parcial de y, ¿sí? Y digamos que, bueno, ese punto está en, bueno, 1, coma menos 1.33, ¿sí o no? Entonces, la pendiente de esa recta tangente, pues será evaluar la derivada parcial de f respecto a y, pues en el punto 1, 0.33, ¿sí? Pero bueno, digamos que observe que la derivada parcial de f respecto a y, pues x no está, porque pues esta dio así, pues en general a veces da también con x. Pero entonces, ¿cuál será la pendiente entonces en ese punto? ¿Cuál debe ser? Bueno, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, ¿cuál debe ser la pendiente en ese punto? ¿Cuánto debe ser? 0.66. 0.66. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, la derivada es un límite. La derivada es un límite que sirve para calcular pendientes de rectas tangentes o razones de cambio, ¿sí? Ahorita lo vemos como razón de cambio también. Pero entonces, cuando esta recta tangente a este punto, habiendo fijado x igual a 1, la pendiente de esta recta, lastimosamente pues es difícil de comprobarlo acá, la pendiente de esta recta tangente es 0.66. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea de lo que estamos haciendo? Sí. ¿Seguro? No, profe, yo no. ¿Cómo llegamos a este 0.66? Mire, a ese 0.66 llegamos de acá. Ahí era 1.33. Bueno. Era 1.30. Ah, no, ¿sí es ese punto 1.33? Bueno, no pasa nada. Sí, este lo puede ser ahí, yo sí, por eso es 1.33. Bueno, no pasa nada, pues entonces da 2.66. No le pare bolas a eso. 1.33. No le pare bolas a eso. Entonces le da es 2.66. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es ese 2.66? Es la pendiente de esta recta. ¿Me entiende la idea? Sí, o sea, en teoría sí. Pero, ¿cómo llegamos a él? ¿Evaluamos la función? No, ¿cómo llegamos a eso? Buena pregunta. Ya sabemos que fijamos x. Como fijamos x, entonces la derivada será dejando fija a x, o sea, viéndola como constante, y derivamos respecto a y. ¿Sí? Al derivar respecto a y, pues la derivada de f respecto a y, pues me dio 2y. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente, en ese punto, pues está dada por esa derivada parcial que está aquí encerrada, de f de y igual a 2y. ¿Sí? Entonces, al evaluar la derivada parcial en el valor de y, que es 1.33, la pendiente de esa recta es 2.66. ¿Me entiende la idea? Sí. Eso es. Así se calcula una derivada parcial. No es más. No es más. Si usted tiene una función, o sea, ¿me entienden lo que representa la derivada parcial? ¿Y cómo se calcula una derivada parcial? Sí. O sea, mire que no tiene ciencia. Bueno, entonces, otro ejemplo. Profe, es 1,133. Sí, es porque es el valor del y, es el valor en y del punto A, que es el que está puesto ahí. 2.266. 2.66.
Sí, No, 2.266. ¿por qué? No, es que es 1.33, es sin el cero. Mire, es 1.33, en realidad es menos 1.33. Solo 1.33, Sí. que como tiene, Sí, pensé que no, ese es uno que tenía ahí X, Y, Pero, profe, ese Z. uno, No, no, es que estaba viendo ayer que usted había escrito y tenía como otro uno, era por eso. Eso. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? ese 1.33 es el valor respectivo de Y, ¿cierto? Del Y del punto, sí. Bueno, en realidad es menos 1.33 porque está en la parte negativa, pero si usted vea lo positivo no pasa nada. No hay ningún problema. ¿Sí? Y además pues es un ejemplo, o sea, es algo como explorativo, como una exploración. Explorativo, yo no decía que la palabra exista, una exploración. ¿Listo? Bueno, ejemplo. También vamos a tener funciones que están descritas de esta manera. 2x cuadrado. En realidad van a ser más funciones de este estilo que las otras. Entonces, calcule la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y. Vamos a hacer esas cuentas.
¿Listo? ¿Cuánto les dieron las derivadas? 4x, la derivada parcial de x, 4x y3 menos 3x al cuadrado y5. Eso, ¿no? Entonces, fijo, y va a ser fija para mí. Sí, o sea, y a la 3 es fija. Pero entonces, pues aquí no la puedo decir, ah, no, es que la derivada es 0, no. Es una constante. Entonces, como constante, pues digamos, sale de la derivada y pues calculo lo que está por dentro. Entonces quedaría y a la 3 por 4x. Menos. Aquí hago lo mismo. Entonces digo y a la 5 y saco la derivada de lo que está dentro. Normal, como usted sabe derivar de toda la vida. ¿Listo? Y entonces, ¿cuánto será la derivada parcial de f respecto a y? ¿Cuánto les dio la de f respecto a y? Y al cuadrado, 6x al cuadrado menos 5x al cubo y a la 4. 6x cuadrado y al cuadrado, sí, o sea, porque bajo el 3, ¿no? 3 por 2, 6, entonces 6x cuadrado y cuadrado menos 5x a la 3 y a la 4. ¿Listo? Entonces, note qué pasó aquí. Aquí lo que pasó fue que en la derivada parcial de x, pues la y es constante. Entonces, todo lo que tenga y se deja igual. ¿Listo? Aquí lo mismo. Y acá, en esta que está aquí, pues lo que ocurrió fue lo contrario. O sea, dejamos como constante el x al cuadrado, solo que se vuelve 6 porque cuando baja el 3 del y cuadrado, pues 3 por 2 es 6. Entonces le da este x cuadrado le queda constante, este x a la 3 le queda constante y así es que obtiene las derivadas parciales. ¿Me entendió la idea? Sí, profesor. Fácil, ¿sí o no? Ahora, Profe, qué pena, ¿me puede repetir la última derivada? Es que no la entendí bien. mire, ¿quién es la variable? ¿Quién es la variable? Y. Y. Entonces, ¿a quién derivo? La misma Y. ¿Y A quién es X. constante? ¿Y quién es constante? X. X es la constante. Entonces, pues todo lo que tenga X yo lo dejo quietico, no lo toco, no lo muevo, lo dejo allá así en un pedestal y lo único que va a mover es lo de Y. Pues entonces, la derivada de Y a la 3 pues me da 3x al cuadrado y cuadrado por 2, por el 2 que tiene la función aquí, o sea, pues la función tiene un 2, entonces por eso pues 2 por 3, 6. Entonces queda 6 por x al cuadrado, el cual yo dejo quieto, no lo muevo y muevo y. Entonces y me queda cuadrada porque está la 3, entonces bajo 1 y arriba le quito 1, entonces será 6x cuadrado y cuadrado menos 5x a la 3 y a la 4. ¿Claro hasta ahí? Claro. Listo, Sí, señor. listo. ¿Qué pasa si tengo tres variables? ¿Qué pasa si tengo tres variables? Entonces, a ver, vamos a poner tres variables. Entonces vamos a poner e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces calcúlelas. Vamos a calcular esas tres derivadas parciales ahí rápidamente.
Bueno, entonces, ¿cuánto me dan esas derivadas? ¿Cuánto me dan? Ay, por ahí alguien escribió. 2x, Profe, tengo mala conexión a internet. Man. Vea el video, vea el video. ¿Cómo haría entonces? 2x por e a la x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Por qué? Pues yo lo hice con la regla de la cadena. Y las derivadas, por ejemplo, como y al cuadrado, z al cuadrado están constantes, entonces solo me queda la derivada de 2x. Y pues la derivada de Euler no es el mismo del exponencial. Es claro para todos lo que acaba de decir. ¿Quién está hablando, perdón? Carolina, profe. ¿Es claro para todos lo que dice Carolina? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Ahí está. Y pues las otras quedan igual, ¿no? O sea, digamos, de f de y, pues digamos el procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces 2y por e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y de f de z, pues es 2z por e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Listo? Bueno, esa es la idea de calcular derivadas parciales. Vea que no es difícil, no es difícil. Lo importante es siempre tener en cuenta y téngalo presente. Se deja constante las variables que no estoy derivando y solo derivo la que debe ser. ¿Sí? Entonces, si es respecto a x, pues derivo x. Si es respecto a y, derivo y. Si es respecto a z, derivo z. Y las otras las deja quieticas, no las miren. Y las va adjuntando pues de acuerdo a lo que debe ser. Ejemplo, pero claramente pues en el quiz no vamos a preguntar calcule esta deriva parcial. Ejemplo, calcule la pendiente. Calcule la pendiente de la recta tangente. Calcule la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección. Calcule la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie 3z igual a raíz de 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado y el plano x igual a 1 en el punto en el punto 1, menos 2, raíz de 11 tercios. Bueno, entonces, vamos a tomar asistencia. Pues siempre empezamos por la A. Juliana Villamizar. Presente. ¿Qué hacemos? Voy a abrir ahí para que pueda leer. ¿Qué hacemos? ¿O qué cree que hay que hacer? ¿No?
Juliana. ¿Ni idea? No, profe. Bueno. Yorley, ¿qué hacemos? ¿No está Yorley? Presente. ¿Qué hacemos? ¿Qué cree que hay que hacer? ¿Por qué se quedan callados, man? No se queden Escoger callados. 2 puntos. ¿Cómo? Ah, no, pero es que en 3. Vea. ¿Qué dice aquí con lo que estoy subrayando? La pendiente. La pendiente. ¿Qué es ¿Cómo calculamos la pendiente de la recta tangente? ¿Cómo? Profe, no, tenemos que derivar la... Hay que encontrar, o sea, apenas a usted le dicen, calcule la pendiente de la recta tangente, de una vez a usted le viene a la mente que hay que hacer una derivada. ¿Sí o no? derivada parcial de f respecto a y. ¿Por Sí. qué respecto a y? Porque X es constante. Porque Porque x estamos es tomando X. constante. Respecto a Exacto. X. Entonces, como x es constante, pues entonces hay que calcular la derivada parcial respecto a y. Eso, muy Así bien. Muy bien, entonces hay que calcular la derivada parcial respecto a y. Listo. Entonces vamos a calcular la derivada parcial respecto a y. Entonces, eso sí es fácil de hacer, eso sí todo el mundo debería saber hacerlo. Porque pues, como pueden notar, pues eso es algo que todos sabemos hacer. Entonces, Jelinet, ¿cómo me queda la derivada? Empiezan a abandonar la reunión. ¿Qué hacemos, Jelinet, para calcular esa derivada parcial? ¿Ni idea? Bueno, no existe Jelinet. Vanessa Torres. Vanessa, Presente, profe. ¿qué hacemos para calcular esa derivada? ¿No? Bueno, No. me preocupa eso, man. Snyder, Presente, profe. ¿qué hacemos para calcular esa derivada? Derivamos y dejamos ¿qué? Los valores de x que ¿Cómo así? ¿Derivamos qué? Los puntos. derivamos y, Ajá. z y que y a x lo dejamos. Ah, no, derivamos y que digo. Y a x y a z lo dejamos cruzando. Derivamos a y, a x y z lo dejamos, a x lo dejamos constante. Bueno, de pronto es porque... Bueno, listo, está bien. De pronto es porque hace falta decir algo. Que está implícito, pero bueno. Listo, se las valgo. Uno siempre dice que z es igual a f de xy. ¿Sí? Z es igual a f de xy. Entonces, en realidad, la derivada parcial de f respecto a y, en realidad es la derivada de z respecto a y. ¿Sí? Entonces, pues digamos que, listo. Entonces, tenemos que dejar a y constante porque z es f de xy. Entonces, tenemos que z en realidad es 1/3 de la raíz
de 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Esta es z. Esta que está aquí es z. Y entonces vamos a calcular ahora sí la derivada parcial de z, bueno, respecto a y. Entonces, Profe, ¿y el un tercial lo sacó? pues del 3 pasarlo a dividir. ¿Sí? Sí, Despeje z. Desde la función. Es que z es la función. Z es f de x, y. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, bueno. La derivada parcial de z respecto a y. Entonces, ¿cómo calculamos esta derivada? En realidad es claro que z es 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado elevado a la 1 medio y todo dividido entre 3. ¿Es claro eso o no? Sí, profe. sí. Listo, listo. Ahora, la derivada parcial de f respecto a y, pues ¿qué será? Será una regla de la cadena. ¿Cómo me queda escrita esa regla de la cadena? Bueno, entonces será un tercio, que es la constante, y la multiplicamos por la derivada de la raíz, ¿sí? La derivada de la raíz es un medio que multiplica a lo que está por dentro de la función, 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado, por la derivada interna. ¿Y la derivada interna cuánto es? Menos 8y. Por menos 8y. ¿Listo? Y ahora pues podemos reescribir esto mejor. Esto lo podemos reescribir así, o sea, va a quedar, bueno, digamos que entonces va a quedar menos 4. No, bueno, vamos a escribirlo completa, pues. Menos 8y sobre 6. Sí, o sea, 2 por 3, 6. Y paso el 8y a la izquierda, sí, o sea, paso esto para acá. Entonces me queda 8y sobre 6 que multiplica 36, aquí a la menos un medio, ¿no? 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado, esto a la menos un medio. Porque acuérdense que pues un medio menos 1 es lo mismo que un medio menos 2 medios. Pero un medio menos 2 medios es menos un medio. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esto que está aquí, o sea, de f de y será 8y. Bueno, voy a simplificar esto. ¿Me permiten hacer esto? O sea, poner aquí 4 y poner aquí 3 que multiplica a la raíz de 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. ¿Es claro lo que tengo escrito ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Simplificó el 8 y el 6, ¿verdad? sí, simplifiqué el 8 sextos. 8 sextos es 4 tercios. ¿Sí o no? Y ahora
Y ahora, pues ya sabemos, ya nos dieron un punto donde calcular esa pendiente de la recta tangente. O sea, ya calculamos la derivada parcial. O sea, ya sabemos que era la derivada parcial de y porque fijábamos a x. Y entonces nos dan un punto donde calcular eso. Entonces, 1 menos 1 medio, 1 menos 2 raíz de 11 tercios. Entonces, vamos a calcular cuánto vale la derivada parcial de f respecto a y en 1 menos 2. Entonces, donde está x, pues ponemos 1, donde está y ponemos menos 2. Pues entonces, ¿eso qué me va a quedar? Pues me va a quedar menos 4 por menos 2 sobre 3, que multiplica la raíz de 36 menos 9 por 1 al cuadrado menos 4 por menos 2 al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto me da eso? Ocho sobre 0.804. Bueno, eso da 8 sobre 3 por raíz de ¿qué? Raíz de, a ver, 9. Aquí me queda 4 positivo, ¿no? Porque, no, perdón, queda 4 negativo. Entonces sería 4 por 4, 16. Y 9 es 25, ¿no? A 36 es 11. O sea, me da esto. Entonces, esta que está aquí sería la pendiente de la recta tangente. ¿Claro está ahí? Señor. ¿Seguro? Profe, una pregunta. En la partecita donde puso la raíz, y, por ejemplo, 3 por raíz de 36 menos 9x, bueno, ¿por qué la puso debajo y no puso, digamos, multiplicando con el 8y? Por el menos un medio. A tenerla positiva, ¿no? Es que es a la menos un medio por la derivada. Ok. Eso fue la cuenta que hice aquí, o sea, es que es un medio menos 1. Entonces, un medio menos 1 es lo mismo que un medio menos 2 medios. Pero un medio menos 2 medios es menos un medio, entonces por eso es que la derivada queda en el denominador. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. A ver. Esa entonces sería la... Entonces eso sería como un ejemplo de un ejercicio de ese estilo, ¿no? A ver. A ver si está alguien ahí. A ver, Sneida ya habló. Sebastián Vega. Sebastián Vega. Presente, profe. Escoge entre estos dos números, entre 29 y 30. El 30. Listo. La temperatura. Bueno, voy a escribirlo. La temperatura en grados Celsius. La temperatura en grados Celsius en una placa metálica en el plano XY
en el plano XY está dada por T de XY igual a 4 más 2x cuadrado más y a la 3. Más y a la 3. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de cambio de la temperatura? ¿Cuál es la razón de cambio de la temperatura respecto a la Profesor. distancia? Cuénteme. Es que se me fue el internet justo cuando estaba llamando a la lista. Tranquilo que no he llamado. Respecto a la distancia, bueno, no sé, de pronto ya lo llamé. De pronto, pero déjeme copiar. Respecto a la distancia, si comenzamos a movernos desde 3,2 en la dirección del eje Y positivo. Bueno, ahí les... Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder seguir tomando lista? Bueno, no, copien eso pues. Copien eso y vamos preguntando. Bueno, es que no sé a quién le tomé lista y a quién no. La verdad no sé ni cuántos están viniendo. No, vamos a hacer eso hoy bien. ¿Por qué qué? Porque, pues bueno. Para ver de verdad quién está faltando, por qué está faltando. Y preguntamos. Bueno, ¿ya copiaron? Espera, profe, un momento.
Bueno, listo, ya ahora sí. Venga, vamos a tomar lista en serio hoy. Porque no sé ni siquiera si existe la gente, si no existe, si ha venido alguna vez. No lo puedo ir a buscar, pero pues, bueno, voy a ocultar esto. Vamos a ocultar esto. Pues vamos a tomar una asistencia bien tomada hoy. A ver. Espéreme acá, espéreme, oculto esto. Espéreme. A ver, ahora sí, vamos a sacar, vamos a tomar lista bien. Edwin Vargas. Edwin Aguirre Vargas, ¿existe o no? Presente, profe. Listo. María Anaya. No existe. Javier Anteliz. Presente, profe. Existe. Cristian Becerra. Presente, profe. Luis Carrascal. Presente, profe. Gentil Castro. Gentil. Presente, profe. Presente. Yorley Chávez. Presente. Angélica. Presente. Raiber. Loquendero. ¿Vino Loquendero? Presente. Ah, bueno. Presente. Javid Forero. Presente. Lisette Helves. Presente. Blanca Helves. ¿No existe Blanca? No existe. Elmer Godoy. Presente, profe. ¿Qué? Bueno, ya, listo, Blanca. Elmer también. Listo, todo bien. Jamie González. Presente. Presente. Listo. Snyder Guerrero. Presente, profe. Javier Guillén. Presente. Astrid Hernández. Presente, profe. Es que se cambian los nombres, mano. Oscar Lozano. Presente, profe. Adrián Mejía. Presente. Julián Monroy. Presente, profe. Yelinet. Presente. Y ahorita no habló. Edgar Ortiz. Edgar Ortiz. ¿No? Cristian Parra. Presente. Elkin Pinzón. Presente, profe. Jorge Rojas. Jorge Rojas. ¿No existe? Juan Salamanca. Bueno, creo que tenía mala conexión, pero no está. Devinson Silva. Presente. Dana Torres. Profe, Salamanca presente, qué pena, no. Presente, profe. Bueno, listo, Dana. Heiler Vargas.
Presente, profe. Carlos Vega, Presente, Carlos Vega. Johan Vega, Johan Vega, Presente, profe. Juliana Villamizar. Presente, profe. Listo, sale. Bueno, hay 4 que no están. Hay que preguntar por qué y qué pasaría con esa gente. Entonces, bueno, listo. Profe, me alcanzó a escuchar, es que tengo fallas en el internet. ¿Quién habla? Salamanca. Salamanca, sí. Profe, a mí no me nombró. ¿Cómo que usted no lo nombré? No, Luis Gualdrán. Qué raro, no sé. ¿Y usted está en mi grupo? Sí, ¿Y cuándo entró? dio todas las clases. ¿Por qué no lo tengo en lista? No sé, las clases pasadas también me nombró, pero no sé por qué no está. ¿Cómo es su nombre completo? Luis Alberto Gualdrán Ortega. No lo tengo en lista, man. No sé, pues yo sí estoy. Qué raro. ¿Gualdrón qué? ¿Luis? Ortega. Sí, Luis Gualdrán. Toca mirarlo en el sistema porque no lo tenía. Vea, ¿sí ve? No lo tenía en lista. Bueno, ahí ya yo miro. A ver qué pasó. Bueno, listo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahí con eso que está ahí escrito? ¿Qué hacemos con eso que está ahí escrito? Derivamos. ¿Respecto a quién? A ver, X. ¿Sí? ¿Por qué a Y y por qué no a X o por qué a X y no a Y? Pues digo yo. Porque como se está moviendo en el eje Y. De a 1. Carolina. Porque como se Por Dios. Déjeme hablar a Carolina, a ver qué dice Carolina. Ahorita hablan los demás, tranquilos. A ver, Carolina. Porque como dice que se está moviendo en dirección del eje Y, entonces da a entender que X es constante. Listo. El otro que iba a hablar, ¿qué iba a decir? No, que tomamos como constante X. Tenemos. Bueno, Que está diciendo que avanza en la dirección del eje Y positivo. eso. Entonces nos estamos moviendo. Eso. Entonces nos estamos moviendo respecto al eje Y. Entonces, como nos estamos moviendo respecto al eje Y, pues eso quiere decir que vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a Y. ¿Es claro eso? Profe, disculpe, ¿podría repetir eso de atrás hace un momento? Es que hay mucho ruido por aquí. O sea, lo que dice Carolina, ¿no? Ahí está diciendo, nos movemos en dirección del eje Y. ¿Qué significa que nos movemos en dirección del eje Y? Significa que el movimiento se está dando en el eje Y, lo cual dice que el eje X queda quieto. O sea que es la derivada parcial de f respecto a Y, que es donde hay movimiento. ¿Me entiende la idea? Ah, no, sí, eso, incluso fue eso mismo que le dije, sino es que, como le digo, por aquí hay ruido y lo escuché hablando, pero no entendí qué estaba diciendo. Bueno, listo. Pues bueno, entonces, ¿cuánto me da dt de Y? Entonces X al cuadrado más 3y al cuadrado. ¿Seguro? Sería 3y al cuadrado. Sería 3y al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es constante y esto que está aquí es constante. Entonces, como 4 y 2x cuadrados son constantes, el y a la 3 queda solo.
¿Sí me entiende? O sea, entonces solo hay que derivar y a la 3, porque las otras dos son constantes y la derivada de una constante 0. ¿Listo? Bueno, entonces la derivada parcial de t respecto a y pues me da 3y cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, ¿qué dice? Dice, ¿cuál es la razón de cambio? Pues la razón de cambio, pues lo que le dije, ¿no? O sea, entonces la derivada. Entonces, la razón de cambio, entonces será evaluar la derivada en el punto que nos dan, en 3, 2. Entonces, ¿cuánto nos da esa razón de cambio? 12. 12. ¿12 qué? Grados Celsius. Grados. Bueno, no puse unidades de distancia, ¿no? Kelvin. Bueno, no sé, póngale unidades de distancia. ¿Listo? Unidades de distancia. Sí, porque no puse unidades, ¿no? No dije pies, ni metros, ni kilómetros, ni nada así. Entonces, grados sobre unidades de distancia. ¿Listo? Bueno. ¿Claro está ahí o no? Si es claro o no, ¿hay alguna pregunta? Pregunte de una vez, que si no se pierde. Bueno, derivadas de orden. ¿Qué pasó? ¿Qué Pues pasó? en el ejemplo anterior, cuando teníamos las tres variables, que en el ejemplo anterior, como teníamos las tres variables, ¿por qué en bueno, valemos como 0 a la x? No, aquí no teníamos tres variables, aquí teníamos dos variables, x y y. Z es f de x, y. Entonces, las variables son dos, x y y. ¿Sí? Primero aclarar eso. Segundo, acá lo que pasa es que la derivada, o sea, si usted tiene una x sola o una y sola, y usted, digamos, bueno, aquí en este ejemplo estamos calculando respecto a y, entonces, como aquí solo queda la constante, porque, digamos, todo lo que tenga x es constante. ¿Listo? O sea, todo lo que tenga x es constante. Entonces, lo que pasa es que aquí pues la derivada de 4 es una constante, la derivada de una constante es 0. La derivada de 2x al cuadrado es 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Y aquí pues solo derivamos respecto a y, porque y pues digamos sí es la variable respecto a la que estamos calculando la derivada. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Pero igual en los anteriores, pues. ¿No? O sea, lo que pasa es que aquí hicimos fue regla de la cadena. Aquí se hizo fue una regla de la cadena. Por esta raíz. Entonces, recuerda que cuando uno deriva una raíz, coge lo que está por dentro de la raíz, lo eleva a la 1/2 y entonces hace la derivada de eso, ¿no? Entonces derivar la raíz es bajar el 1/2, quitarle 1 al denominador, entonces esto le queda a la menos 1/2 y después multiplica por la derivada interna y es donde le sale el menos 8y. ¿Listo? Claro, profe. Bueno. Derivadas de orden superior. Bueno, digamos que acá digamos una notación, pues. A mí no me gusta, por eso no la uso, pero digamos también uno puede hablar, cuando le ponen aquí a la f y ponen aquí como subíndice a la x, se refieren a la derivada parcial respecto a x. Cuando le ponen aquí un subíndice a la y, entonces hablan de f de y. ¿Sí?
Pero entonces uno puede sacar varias derivadas parciales. Sí, o sea, digamos, usted tiene su función f de xy y a f de xy usted le puede sacar dos derivadas. Usted le puede sacar la derivada de f respecto a x y usted a esto le puede sacar la derivada de f respecto a y. ¿Listo? Pero, pues usted a esto, pues usted a esta derivada que le da acá y a esta derivada que le da acá, pues usted le puede sacar dos derivadas. O sea, usted le puede sacar la derivada respecto a x y la derivada respecto a x pues será la segunda derivada de f respecto a x. O sea, cuando usted le aparezca así o le aparezca así fxx, se refiere a la segunda derivada de f respecto a x. O sea, usted derivó respecto a x la primera vez y luego vuelve a derivar respecto a x. ¿Listo? Pero también le puede salir esta otra. O sea, usted, digamos, puede derivar respecto a y la derivada respecto a x. ¿Sí? Entonces eso que está aquí se dice la segunda derivada de f de y de x. Digamos, la última que se saca es la que siempre está a la izquierda. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada de f, que primero se hizo respecto a x y luego se hizo respecto a y, se describe de esta manera. Eso se escribe como fyx. ¿Listo? Eso se describe como fyx. Ah, no, perdón. fxy. Aquí cambia la notación para el otro lado. O sea, usted saca la de x y luego a la de x le saca la de y. En realidad hace como esto. ¿Sí? Por eso es que no me gusta esta notación, es más enredada. Y acá, a esta. Digamos entonces, a esta que es sacarle la derivada respecto a x a la que usted le sacó respecto a y. Entonces esto se escribe como d2f de x de y. Pero entonces este será f de yx. ¿Por qué f de yx? Porque usted le sacó primero a y y luego le sacó a x. ¿Sí? Y la otra será la segunda derivada de f respecto a y al cuadrado. Bueno, esta es lo mismo que pues haberle sacado dos veces la derivada respecto a y. ¿Me entienden la idea? Es como notación. Es como Sí, profesor. notación. ¿Cómo? Sí, se entiende. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Aunque da feo, pero bueno, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos f de xy igual a ver, x e a la y menos seno de x sobre y más x, no, déjala así, ya con eso es suficiente. Entonces calcule, vamos a hacer esto como para ver cómo van las cuentas. ¿Listo? Listo, vamos a sacar las 4. O sea, lo que le digo, como para ver cómo son las cuentas. ¿Listo? Ay, sí, lo tengo acá. Gualdrón Luis. A ver, venga aquí entonces.
Bueno, ahí les queda para que la vayan haciendo. Entonces, bueno, ahorita me toca reorganizar esto, entonces se llama así. Qué pena, mano, pero tocó, ya que estamos aquí en clase, pues... Tranquilo, profe. Se va a volver famoso, mano. Con los seguidores. Y ojalá. A ver, aquí tengo un correo que dice Elegualdrón 599. ¿Ese? Ah, sí, ese, profe. ¿Así sí o no? Sí, así. ¿Y cómo es el institucional? Es Luis.Gualdrón 4. O sea que usted no está en Teams. No, sí estoy. Pero ¿cómo está en Teams si yo no lo tenía en el Excel? Luis. Esta cosa, ¿por qué? No sé. Ah, sí, mira, aquí sí está. Bueno, no lo tenía en lista, mano, pero sí, ahí está, todo bien. Listo. Bueno, entonces ahí está. Ya, solucionado ese inconveniente. O sea que usted no le llegó el correo, a usted no le llegó el correo de inscribirse en Moodle. No he mirado, la verdad. No le debió llegar. Ven y mandamos eso de una vez. ¿Usted qué es? Multivariable, ¿no? Integral multivariable. Y le reenviamos. ¿Cómo fue que me dijo? Elegualdrón. Pero entonces a usted sí le están llegando los correos. Qué cosa tan rara, man. Bueno, venga aquí de todas maneras. Voy a volverle a enviar. Es este, ¿no? Sí. Listo. Listo, ya. Para evitar ahí que cosas, ¿sí? Para que pueda inscribir bien. Listo. Me va a tocar hacer eso con todos los cursos. Profe, me quedé sin internet desde las 11, se cayó. Hice un paquete de datos y hasta aquí llegó, como que se acabaron las megas porque no me deja conectar. Bueno, vea el video. Vea el video. Listo. ¿Ya volvió? Ay, no sea así, man. Tranquilo que todos van a quedar F en el quiz, entonces relájese. Bueno. No, pues ya no relajamos más. Bueno, entonces, ¿cómo me queda? Ah, venga, quiero mirar algo. Porque yo no creo que alcance a enviar, esto. Lista, para que estudien esto de derivadas parciales. Yo creo que hasta ahí entra el parcial. Sí, hasta derivadas parciales. Iba a ver si podía meter regla de la cadena, pero no alcanzamos a verla bien, entonces no vale la pena. Entonces, para el quiz, sí. Entonces, como no alcanzamos a ver regla de la cadena bien, digamos, entonces, ¿qué va a ser la próxima clase?
Bueno, allá yo les mandé ejercicios de límites, ¿no? Calcular límites. Entonces, pues ya tienen ejercicios de límite. Entonces van las derivadas parciales. Listo, entonces derivadas parciales. Entonces, bueno, aquí tienen para que se diviertan, vean. 13.3. 13.3. Bueno, vean, el 9. Todos estos, vean. Pues son muy parecidos, ¿no? O sea, si usted hace un polinomio, pues hacer 5 polinomios no vale la pena, ¿sí? Pero digamos hasta el 36 se pueden hacer, ¿sí? Entonces del 9 al 36 de estas. A ver. ¿Cómo era la sección, profe? 13.3. 13.3, página 914. Entonces, de acá se puede hacer, estos se pueden hacer 41, 40, esto se puede hacer bien. Ah, no, mentira, no, esto no. 41 a 44 no. 45 a 52. Esto sí sería interesante que lo hicieran. 53 y 54. Bueno, estas también. 59 a 64. Pues esto es lo mismo de antes. Las 4 de segundo orden, no. Digamos, si usted sabe sacar una, sabe sacar todas. Encontrar dónde son ceros simultáneamente. Eso lo vamos a usar ese multiplicadores, pero cuando lleguemos allá, pues no es difícil, ¿no? No es difícil, es sacar unas cuentas ahí. Y por lo menos esto de la ecuación de Laplace no es difícil. Profe, Y ve, aquí están los problemas. ¿Qué pasó? profe, ¿Qué pasó? profe, ¿ese libro está en el Moodle o dónde está? Porque es que a mí mi correo no me llega. ¿A mí me qué? ¿Ese libro está en el Moodle o dónde está? A mí me parece que lo subí. No debía haberlo subido, pero creo que lo subí. Sí, mírelo, aquí está. Es el Larson. ¿Página qué? Ok, bro. Vea, 9.14, 9.15. Esto sí sería bueno que lo lea. Y estos problemas no son difíciles. Es, digamos, pues como los que estamos viendo, ¿no? O sea, que derivar, mirar cuál es la que es constante y sacar la otra derivada parcial. Sí, esa es la idea. Todos menos los que digan cas. Eso los puede hacer. ¿Listo? Ahí está. Entonces tiene esa sección para que se la estudie. Y hasta aquí vamos a hacer parcial. Quiz, pues. ¿Qué viene la otra? La otra viene... No, diferenciales no vemos. Diferenciales no vemos. Creo que vemos derivada direccional. Ah, no, regla de la cadena. Regla de la cadena no es difícil. Para nada difícil. Es muy fácil. Pero entonces hay que tener cuidado. Pero es fácil. Regla de la cadena no tiene mucha ciencia. ¿Listo? Y esto... Bueno, regla de la cadena. Y digamos, la próxima clase que vamos a ver regla de la cadena y derivadas direccionales. Pero entonces, para saber derivadas direccionales, necesitamos saber cómo se dirige un vector. Sí, entonces ya empezamos a hacer cálculo vectorial. Entonces, hay que saber cómo se definen los vectores y hacer estas cuentas de las derivadas direccionales. No es difícil.
no es para nada difícil. Pero entonces sí hay que tener cuidado con las direcciones de U y B. ¿Listo? Se nos viene un festivo, ¿no? Hay un festivo por ahí metido. Entonces, como hay un festivo por ahí metido, entonces toca apretar todavía más el calendario de lo apretado que está. Bueno, esto de planos tangente directas normales, eso se hace con derivadas direccionales. Eso no tiene... con los gradientes, bueno. No es difícil. Este curso no es difícil. Entonces, pues, bueno. Lo importante es que estudie lo de la sección de derivadas. Bien estudiado. Todos los problemitas, entenderlos bien. ¿Listo? Bueno. Y entonces esto... Bueno, vamos a sacar estas, ¿no? Entonces... La derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Se fueron? No, pero según parece aquí. Bueno, derivada parcial de f respecto a x. Pues bueno, derivada parcial de f respecto a x, pues el e a la y sale como constante. Y pues la x queda, la derivada de x es 1. ¿Sí? Entonces pues la derivada de esto, pues como x es constante, la da 1 y pues, perdón, la que es constante sea la y. Entonces la derivada de x es 1, entonces queda e a la y. Menos la derivada de esto que está aquí, seno de x sobre y. La derivada de seno de x sobre y entonces será la derivada externa, la derivada de seno es coseno, lo que está por dentro queda igual, y luego usted multiplica por la derivada interna. ¿Y cómo le queda la derivada interna? La derivada interna, como es, digamos, x por 1 sobre y, la derivada de x por 1 sobre y, pues será 1 sobre y, porque pasa la misma historia que pasó aquí al principio, la derivada de x es 1, ¿sí? Entonces, como la derivada de x es 1, pues entonces le va a quedar e a la y por coseno de x sobre y por 1 sobre y, entonces eso es e a la y menos 1 sobre y por coseno de x sobre y. ¿Listo? Ahora, la derivada parcial de f respecto a y. Derivada parcial de f respecto a y, pues entonces le va a quedar así. Le va a quedar. La derivada de e a la y es e a la y. Por x, pues será x por e a la y. ¿Por qué? Porque, pues bueno, x es constante en este caso, entonces sale como constante. Pero la derivada de e a la y es e a la y, entonces queda x por e a la y menos. Y aquí sí cambia. ¿Por qué? Porque me va a quedar lo mismo, coseno de x sobre y, pero entonces aquí sí hay que tener cuidado con la derivada interna. ¿Por qué? Porque me va a salir x como constante, pero entonces hay que sacar la derivada respecto a y de 1 sobre y. Y la derivada de y de 1 sobre y, pues eso será menos 1 sobre y al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí es menos 1? Espere, porque esto es ya la menos 1. Entonces lo mismo que bajar el menos 1. Y usted lo multiplica por ¿qué? Por la derivada ya la menos 1, entonces la derivada de ya la menos 1 es menos 1 que baja como constante por ya la menos 2, entonces es lo mismo que menos 1 sobre y al cuadrado, ¿sí? Entonces eso quiere decir que esta segunda derivada le queda x por e a la y menos x, bueno, en realidad más por este menos, más x sobre y cuadrado por coseno de x sobre y.
¿Es claro esto? ¿Es claro eso o no? Profe, ¿podría repetir ¿Dónde? el último, el de la derivada de f con respecto a y? ¿El x por e a la y es claro o no? Sí. Bueno, el segundo, ¿qué pasa? Es seno de x sobre y. Entonces, en un primer lugar, lo que le queda es esto. Vamos, esta es la primera parte de la derivada. Entonces que es la derivada externa, ¿no? Entonces la derivada del seno es coseno. Entonces, como la derivada de seno es coseno, pues entonces será coseno de x sobre y. ¿Sí? Coseno de x sobre y. Por la derivada interna. ¿Pero qué es la derivada interna? Estamos derivando respecto a y. Como estamos derivando respecto a y, x es constante, pero hay que calcular la derivada de 1 sobre y, que es lo que está acá. La derivada de 1 sobre y es esto. 1 sobre y es y a la menos 1. ¿Sí? Entonces, la derivada respecto a y, pues entonces será menos 1 sobre y cuadrado. ¿Listo? Sí. Y entonces por eso es que me queda menos 1 sobre y cuadrado que multiplica a x. Y entonces por eso es que la derivada de f respecto a x me queda x por e a la y más x sobre y cuadrado por coseno de x sobre y. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Ahora, vamos a ver si alcanzamos a hacerla. La segunda derivada de f, si no pues les queda ahí de tarea. La segunda derivada de f respecto a x. O sea, esta que está acá, esto que nos dio acá, vamos a sacarle la derivada respecto a x. Pues bueno, ya digamos que e a la y ya se va, porque la derivada respecto a x de esto que está aquí en amarillo será entonces 0 menos 1 sobre y que multiplica la derivada de coseno de x sobre y. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar, bueno, el 1 sobre y es constante, entonces va a ser menos 1 sobre y que multiplica a la derivada de coseno es seno de x sobre y. Entonces, x sobre y que multiplica la derivada interna. ¿Y cuál sería la derivada interna? La derivada interna sería, bueno, menos seno, ¿no? La derivada interna sería 1 sobre y. ¿Listo? Entonces, esta derivada me queda, menos por menos es más, entonces sería seno de x sobre y que multiplica a 1 sobre y al cuadrado. ¿Listo? ¿Es claro lo que dice ahí o no? No, profe, ¿me puede repetir? Vea, estoy derivando este que está acá. O sea, ese que está acá, estoy calculándole la derivada respecto a x. La derivada respecto a x de e a la y pues da 0. ¿Por qué? Pues porque estoy respecto a y hay solo estoy respecto a x y eso es una variable de y, entonces por eso es 0. Ahora, menos, el 1 sobre y es constante. El 1 sobre y es constante. Y entonces hay que multiplicar por la derivada de coseno de x sobre y respecto a x. Entonces ahí hay que hacer una regla de la cadena. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar la derivada de coseno es menos seno de lo que está por dentro sin derivar. Entonces le queda menos seno de x sobre y. ¿Listo? Y eso lo va a multiplicar por la derivada interna. Pero la derivada interna es 1 sobre y. ¿Sí? Porque el x multiplica el 1 sobre y. Como el x multiplica el 1 sobre y, pues entonces eso le queda
1 sobre y de esa manera pues menos del menos 1 sobre y por el menos del seno de la derivada de coseno, entonces le queda positivo y todo el resultado le queda seno de x sobre y dividido entre y cuadrado. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, profe. Quedan las otras, porque ya nos acabó el tiempo, quedan las otras por calcular. Entonces, consejo de estudio, estudien sobre todo los problemitas. ¿Sí? Los problemas estos, pues como los que vimos hoy, ¿no? Entonces, mirar qué Entonces, debe quedar fijo. ¿cuáles que son los temas como tal de aquí? ¿Cómo? Los temas como tal. Funciones. Entonces, ¿qué entra en funciones? Dominios. Gráficas de funciones. Entonces, ¿cómo queda un paraboloide elíptico? ¿Cómo queda un paraboloide hiperbólico? ¿Cómo queda un hiperboloide de 2 hojas? ¿Un hiperboloide de 1 hoja? Esas cosas. Límites. Entonces, calcular límites. Entonces, ¿cómo se calculan los límites de varias variables? Entonces, eso ya lo vimos. Y esto de derivadas parciales, pero más que calcular una derivada parcial, es como un problema de estos, un problemita de estos, ¿sí? Entonces usted ve como un problemita de estos, entonces saberlo resolver, digamos, saber entender lo que estábamos haciendo por aquí, ¿no? Lo que estábamos haciendo por aquí de que, bueno, entonces, ¿quién es el que varía? No, el que varía es y, entonces si el que varía es y, pues entonces uno calcula la derivada parcial respecto a y. Si el que queda fijo es y, pues entonces uno calcula la derivada parcial respecto a x. ¿Me entienden? Esa es la idea. No, profe. Igual va a salir la pregunta teórica aquí, ¿no? Claro, sí. 1 o 2 teóricas. No sé, es que no lo he pensado, pero toca, teoría va a salir. Unas 2 teóricas y una de Y una de hacer las ejercicio. cuentas. Sí, ya pensaré cómo hacemos para que envíen la justificación. ¿Listo? Bueno, Okay, creo que no es más. Que me le rinda. Bueno, profe, gracias. Listo. Chao, pues.